¿Esperamos o seguimos? Eso no está mal. El Rolo, Lorenzo y... ¿Quién me falta? Cristian. Ah, no, aquí está. Voy a abrir mi ventana un cachito, por favor. ¿Quién falta? La Sol. La Sol, sí. En todo caso tendría que haber sido F, ¿no? No S, porque las dos son salinas. Pero ya está. Y Sergio, el promedio que pusiste aquí, donde dice, no, al ladito de total, ¿no ve? Dice promedio, cero, no, acá en el trabajo. Ajá, Ese cero, 60%, eso se refiere a los 5 artículos, ¿ya no ve? ajá, exacto. Este es el total, Mm, exacto. Ya, ese es el total. Y si se dan cuenta, digamos, hay un 60% y un 40% que no disminuye, y aquí hay un 60% que, o sea, se queda en lo normal, digamos, de 2 a 4 días y se va, digamos, o otros se quedan a mayor, digamos, ¿no? Un 40%. Y yo eso les decía, he sacado para ver qué pedo, digamos. He sacado con este programa, así, no sé, así, junto con mi mamá, como les comentaba. Y prácticamente hemos sacado, digamos, lo que es la correlación de Pearson, de los 5 artículos, todo, y nos dice que no tiene una relación tan significativa, ¿no? O sea, como ven, es de un 60-40, ¿no ven? Creo que sepa hacer eso el doctor. Tal vez sí, yo pienso que sí, porque esto también está en nuestro estudio uno y en base a eso es como que he hecho ver qué pedo, ¿no? Y más o menos esta es la tabla, digamos, del estándar de error que hay, digamos, entre artículo y artículo y nos muestra las desviaciones que hay, digamos. Como les digo, no es fácil el calcular esto. ¿Por qué? Porque esto nos dice 10 horas, esto nos dice 4 horas, esto nos dice que ha estado menor a 4 días, 8, otros aquí nos da una puntuación de ha disminuido el 14%, uno punto tantos, o ha disminuido del score de severidad cero tantos, digamos, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere, pero yo lo saqué, ya, o sea, para estar seguros, ¿no? Y se los mandé también, está en esto, como la cosita de en inglés, lo traduje con el traductor, que vi que muchas cosas a veces lo ponen mal, así que si un poquito lo pueden traducir ustedes mejor, sería chido. Pero nos dicen, ¿no? El análisis que se llevó a cabo con la correlación de Pfizer como media de resultados, un análisis de metodológico, la Tau 2 no sé qué es eso en realidad. Nos dice que se ha calculado una media de estimado de una máxima velocidad de los divergentes según datos, estadística. Lo que les decía del margen de error de nosotros es el 100%. Nos dice que el 100% han sido positivas, pero que sin embargo no ha sido, según la regla de correlación de Fisher, no ha sido significativa. Dice, no hay una diferencia significativa al cero, por tanto no hay una relación tan grande, digamos, o una diferencia tan grande entre la solución fisiológica y la solución hipertónica. Eso, como vos decías, de la prueba Q, ¿no? Que no sé en realidad qué es, pero metiendo los datos a esta cosa me saca, ya, pero eso es algo que no hemos hecho, también nos da el valor P, nos da la frecuencia relativa, creo que es el chi cuadrado, ya, entonces yo lo he sacado por eso para un poquito verificar el trabajo y sí, digamos, ¿no? Está bien, un 60-40 no es tan significativo, ¿no? ¿Ubican? Más o menos ahí va ese detalle. Entonces, lo mismo para el artículo 4.
El artículo 4, su población nos dice 126, 63 tratados con fisiológica. Aquí en este artículo no van a encontrar una población. Ya en métodos de estudio, ahí les dice que su población de estudio han sido dos grupos de 63 cada uno y que 9 creo que han administrado solución fisiológica y luego solución hipertónica. ¿Ya? Eh, de esto nos dice que los que han recibido una solución, estábamos en el 4, una solución hipertónica, dice que han tenido un aumento de días, que estos ha sido entre 5 punto tantos a más de 12, o a 12, perdón. Entonces, por eso yo lo he puesto aquí menor a mayor a 5 días, ¿ya? Esto en el 28% de la población que han sido tratadas con solución fisiológica. Por otro lado, los que han sido tratados con solución hipertónica nos dice que ha tenido una disminución del 4.9 para abajo, ¿ya? Entonces, lo mismo, el señor lo que ha hecho es aquí acotar lo que ha habido una disminución de menos de 2 días del estándar y en el otro que no ha habido ni una disminución, ¿ya? Porque nos dice que puede estar entre lo normal de menos de 5 a más, ¿ya? Eso un poquito revisen los artículos. El 5 de la misma manera, ¿no? El 5 nos dice, por ejemplo, aquí que los que han sido tratados, este creo que nos dice que es de historias clínicas. 250 han sido tratados, o 15 han sido tratados con solución fisiológica y 185 con hipertónica, y 7 se les ha administrado ambos, 7%, ¿ya? Si aquí nos falta, digamos, aquí, por ejemplo, 200, se hace 200, ¿verdad? 200, entonces les falta este 15. Ya de la misma forma, he sacado los datitos, nos dice que este tiene una estancia los fisiológica mayor a 5 días. Y con los hipertónicos ha tenido una disminución de menos 3.8. Y lo mínimo aquí anotado ha sido de 2.2. ¿Ya? Entonces lo mismo, el señor lo ha acotado aquí, como nos dice que ha sido de menos 3.8, lo ha acotado en hipertónica en lo normal. Y estos mayor a 5 días, entonces lo ha acotado aquí. Entonces, como hace rato les decía, esto es nuestro 100%. Entonces, lo que ha hecho es por cada uno. Hipertónica, en el primer artículo nos dice que disminuye 10%. Aquí nos dice que disminuye otro 10%. Aquí no nos dice que disminuye, entonces nada. Aquí otro 10%. Y entre tres artículos, en el 60% de nuestros artículos estudiados, analizados, ha habido una disminución de la estancia hospitalaria del valor estándar normal a menos de 2 días. ¿Ya? Lo mismo para estos, el 40% del total de nuestros artículos estudiados nos indica que los pacientes tratados con solución hipertónica han tenido una estancia hospitalaria entre los 2 a 4 días. ¿Ya? Y el 0% tratados con solución hipertónica, o sea, no nos dice en ningún artículo que con solución hipertónica han tenido mayor a 4 días, ¿no? Entonces, eso. Y con relación a la solución hipertónica, el 0% tiene una disminución en la estancia hospitalaria normal. Ni uno, que es el administrador de la solución hipertónica, dice que en nuestros artículos ha habido eso. El 60% indica que con la solución salina normal se mantiene en el estándar de 2 a 4%, ¿ya? Y en el de mayor por ciento, el 40% tratados con solución salina normal han tenido una estancia hospitalaria de mayor al 4%. En algunos artículos nos mencionan que hasta 12 días, ¿no es? Más o menos. Entonces, lo que él ha hecho es sacar la frecuencia relativa, ha sacado la frecuencia relativa que es 3. O sea, aquí no ha contado, como les digo, 1, 2, 3 para hipertónica, 3 para hipertónica, esta es la frecuencia relativa, absoluta, perdón, frecuencia absoluta. Esto también la frecuencia absoluta, y estos serían las frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. De esto, él ha sacado, aquí dice la moda. La moda es la variable que más se repite. Como aquí ven, digamos, no hay variables tan similares, ¿no? O sea, hay de 4 horas, 5, 4 punto tantos, ¿no? Entonces de eso se ha sacado la moda, o sea, matemáticamente esto no se puede mucho, digamos, ¿no? Porque no hay un valor exacto, como les digo, todos nos dan medias, todos nos dan
límites, nos dice que tantos, o sea, todos los pacientes han estado entre esto y esto o han tenido una media de esto, pero quiénes de esos pacientes han tenido esa media, no sabemos, ¿no? No sabemos porque no hemos hecho nosotros el estudio. Entonces, la variable que más se repite en la moda ha sido que todos han estado entre tanto hipertónica como fisiológica, la normal, han tenido una estancia hospitalaria normal o media de 2 a 4 días, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice literalmente aquí, ¿ya? Ahora, eso si nos pregunta qué es la moda, aquí en un libro de estadística dice que es la variable que más se repite, que según el número de variables, si es par o es impar, tiene sus procedimientos y cosas así, pero dudo mucho que nos pregunte porque, como les digo, esto es algo de cota, digamos. Tal vez si hubiéramos hecho esto así, como les digo, pero es muy difícil, lo he intentado y, y con lo que les he mostrado la correlación, digamos, son estudios que se largan, muchos se disparan para un lado, otros se disparan para otro, ¿no? Entonces, ahí va esa situación. Eso nos dice aquí en sus palabras. Mm, lo mismo aquí en el gráfico, ¿no? Los porcentajes, tanto con hipertónica, con naranja de 2 a 4 días, esto con hipertónica, y los que han reducido su estancia hospitalaria con hipertónica en un 60% de nuestros artículos. Esto ya más o menos ya les dije, ¿no? Cómo sacar la anterior, se nos dice con este chanchito, si el 60%, si nuestro total ha sido 5.000 y tantos, ¿cuál será la población del 60% al 40%? Pero esto de las que sí tratas con solución hipertónica y fisiológica, ¿no? La gravedad, como les había dicho, es según la escala de Woods-Donetz. Aquí lo que ha hecho el 0.40, el 0.14 lo que he averiguado es que al poner un cero adelante de un porcentaje se vuelve en frecuencia relativa, ¿ya? O sea, 0.14 es relativo, pero al quitarlo este 14, este cero se vuelve por ciento. O sea, sería el 14%, 61%, 91%, y eso está en la tablita aquí a este costado de amarillito. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que han tomado el mejoramiento de los pacientes al primer día del tratamiento. O sea, el paciente ha llegado mal, mal, se le ha administrado lo que o sea, se le ha manejado, se le ha hidratado, se le ha puesto lo que se le tenía que poner. Y nos dice que en el artículo 1 el 14% ha disminuido al primer día. O sea, el 14% ha salido, digamos, del riesgo. ¿Ya? Y en la mayoría de los artículos les va a decir eso, que todos los administrados con solución salina hipertónica tenían la posibilidad o la probabilidad de salir en cualquier momento, dice, ¿ya? ¿Por qué? Eso no nos dice, ¿ya? Lo mismo, en el artículo 2, ahorita la verdad que me da flojera volver a revisar los artículos, pero ¿no? Nos dice que un 61% ha mejorado su severidad clínica el primer día, ¿ya? De la misma forma, lo que ha hecho aquí no van a encontrar el 90%, van a encontrar primero un 76%, pero aquí tienen que hablar también de aquellos pacientes que han sido, como les digo aquí, mira, dice de menos de 4 días, y aquí nos dice que también han sido otros con solución hipertónica, han disminuido también en lo normal, entonces a eso lo ha acotado y lo ha puesto un 0,90%, ¿ya? Después en el artículo 4, casi al final de sus resultados, nos dice que el 0,84% de los que han sido tratados con la solución hipertónica han disminuido su estancia hospitalaria el primer día. Después nos da a las 72 horas, también nos da otro porcentaje, perdón, a las 48 horas y a las 72 horas también nos da otros porcentajes. Pero eso nosotros lo valoramos en la evolución, ¿ya? Entonces nos dice que el 0,84% ha disminuido. Y en el artículo 5 también nos da un valor relativo de 0, perdón, de 75%, ¿ya? O sea que los que han sido tratados con solución hipertónica del artículo, o sea, como ya tienen aquí los valores, ¿cuál es su población que ha sido tratada con esto? 185 allá. Entonces, según eso, ¿ya? Ese es el 75%. Lo que he hecho aquí igual es una tabla de cota. Lo que ha hecho es del artículo 1, del artículo 2, del artículo 3, del artículo 4 y del artículo 5 poner estos porcentajes
que ha disminuido su estancia hospitalaria al primer día de tratamiento. Esto lo suman 14 más 61 más 90 más 84 más 75 y lo divide entre 5. Y eso sale el promedio de 65%. La mediana es el valor que se encuentra al medio de todas nuestras variables, ¿ya? En este caso, si lo ordenaríamos, sería 0,14, 0,61, 0,75, 0,84, 0,90. Hay una regla que nos dice que cuando es impar, la media es el valor del medio. Cuando es impar, se debe sumar ambos valores del medio, dividirlo entre 2 y multiplicarlo no sé por cuánto, ¿ya? En este caso, nuestro... eh, perdón, me disculpan un cachito, tengo que contestar la llamadita. Hola. Entonces, como aquí nuestro número es impar, la media ha sido de 0,75. Ya, o sea, un 75% de los 5 artículos, o sea, dice que esa es la media. El 75% de los pacientes tienen un índice de mejora, ¿ya? Porque aquí si ve, ¿Puedes volverlo a explicar esta partecita de cómo sacaste el promedio y la mediana? Es que no te entendí muy bien que es impar. allá. Por, El promedio se saca de la suma de todos los porcentajes. En este caso, como les he dicho, estos con 0,14, 0,61, 0,90, 0,84 tendrían que sumarlo, dividirlo entre 5 y multiplicarlo por 100. Pero como más fácil es borrar el 0, decir 14 más 61 más 90 más 84 más 75 y esto dividido entre el número de 5. ¿Ya? Y eso nos sale 64 punto tantos, ¿ya? Pero redondeándolo, 65, ¿ya? Y la mediana es el valor que está al medio de todos. Esa es la mediana, ¿ya? O sea, aquí dice 0,14, 0,61, 0,90, 0,84 y 0,75. La primera condición para sacar la mediana es que estos números estén ordenados de mayor a menor o de mayor de menor a mayor o de mayor a menor o de menor a mayor, perdón. Entonces, aquí si lo ordenamos, el 0,75 estaría aquí y el 0,90 estaría a este lado, ¿verdad? Si lo ordenamos. eso. Entonces, hay otra condición que nos dice para sacar la mediana, es que si el número de datos, o sea, el número de población o el número de lo que estemos estudiando, lo que quieran, es par, se suman los números del medio, por decir, aquí habría 6, ¿no ve? Entonces tendríamos que sumar los porcentajes del 3, del 4 y dividirlo entre 2, ¿ya? Y esa sería la mediana. En este caso es impar y nos dice que cuando es impar, la mediana es el valor que está al medio, ¿ya? Pero Entonces, siempre debemos ordenarlo. claro, ordenado, pero mentalmente si lo ordenas es Claro. 0,75. Ajá, 0,75. 75%. O sea, esa es la mediana. El 75% son los que tienen una mejoría, una mediana, una mejoría de nuestros artículos. De los 5 artículos, el 75%, ¿no? ¿Y en dónde está eso? En el artículo 3. La No, pues mediana, sería en el artículo 5. perdón, sí, en el artículo 5, ¿no? Eso Ajá. sería. Perdónenme un cachito, un cachito. Chicos, los demás entendieron. Sí, sí, Gis, hicimos eso el año pasado. Ya es que no hablan, no dicen nada. Esto sí está claro. O sea, mm, la tabla que él hizo, esos de colores, eso me confunde, que
revisar mucho. Es que para eso hay que leer la tablita que hicimos al inicio, ¿no ve? Donde desglosamos cada artículo. Sí, sí. Ahí va a resultar más fácil leer esa tabla que leer cada artículo, porque es larguísimo cada artículo. Entonces, mejor tener un vistazo macro de cada uno y lo único que hizo el Sergio en esas tablas de colores es sacar los valores, porque en la tablita que tenemos nosotros en el trabajo solamente está marcado como que sí le puso o no le puso, así con esa X, ¿no ves? Pero el doctor nos va a decir por qué le puso que fue con hipertónica, entonces vos ya tienes que decir, porque en tantos pacientes resultó más efectivo, no sé qué, y eso te va a ayudar con las tablitas de colores que hizo Sergio. O sea, es como que el ¿Eso chanchito. crees que nos pregunte, ya que a los otros grupos les hizo preguntas generales sobre recomendaciones, objetivos? A los que les pregunto sobre el intervalo de confianza, esas cositas, ¿ves? Fue más detallado. Nosotros no tenemos eso. Y puede que se agarre de las tablas, de por qué cómo han empleado esta tabla, por ejemplo. Entonces, no le vamos a dar un detalle así que hubieron 1000 pacientes, que 500 hicieron esto, no, así una explicación macro, que doctor, que S significa tanto, H significa tanto, entonces nosotros sacamos de aquí, esto corresponde aquí, así, ¿ves? Así yo creo que nosotros explicaríamos, porque si nos entramos a detalle, nos vamos a confundir nosotros, el doctor no nos va a entender y lo único que va a notar va a ser duda, entonces nos va a poner mal. Pero sí, yo he visto que les está haciendo preguntas así, como que generales. Él mismo ha dicho, no ve en clases, que no voy a hacer preguntas facilitas porque lo único que quiero saber es que si ustedes han hecho el trabajo. ¿Por qué tendrá dudas? No sé, si ustedes han trabajado, porque bueno, son 10 puntos, ¿no? Pero hay que saber bien sobre las conclusiones, sobre la hipótesis. Bueno, perdón. Eso sería entonces respecto a la gravedad. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, Ok. Sí. La gravedad no se olvida en la escala de Wood-Zones. La evolución, como les decía, miren, yo tampoco he podido sacar mucho, pero voy a sacar, o sea, hasta más tardecito, no saqué nada, la verdad, de evolución, pero esto hay que sacar según lo que les dije, según esto de la estancia hospitalaria y la gravedad. Y aquí en la evolución se toman más que todo los días 2 y 3 a más de tratamiento. O sea, en los artículos nos dicen, por ejemplo, que en el uno ha entrado el paciente y han estado 3 días con la administración de oxígeno y para nosotros eso también es estancia hospitalaria que ha estado más de 3 días, ¿no ve? O 3 días hospitalizado, hasta que se recupere, hasta que le den de alta 4, ¿no ve? Más o menos. Entonces, según eso, según la gravedad, según la disminución de la gravedad en los 5 artículos, se llega a esas conclusiones. Entonces, de la misma forma, aquí es lo que he hecho es la cota a buscar en los artículos, o sea, aquí en el que más cercano tengo en el artículo 1, están esas tablitas en inglés, donde nos dice que la clínica de severidad al tercer día ha sido de 1.43, por ejemplo, se ha disminuido 1.43 su clínica de severidad al tercer día. Entonces eso él lo ha marcado como que ha estado aquí y también nos habla de que ha estado con la administración de oxígeno durante ese tiempo, ¿ya? Entonces él lo ha marcado ahí. Y nos dice que con la solución fisiológica nos dice que el grupo de control ha estado de 1.9 a 7.6 en su escala de severidad, es decir, que no ha habido una disminución, que ha estado más, que su saturación de oxígeno no ha podido subir, porque si en muchos de los artículos ven, en 3 nos dicen que
Muchos se quedan con 86% de saturación de oxígeno 3 días y no sube. Al día 72 recién da indicios de estar en un 90%, digamos. Ya, entonces eso es un poquito más de verlo. Ahí, 10 minutos. Entonces, de la misma forma, digamos, ¿no? Ahorita por eso me da un poco de flojera, la verdad, pero yo sé que leyendo un poquito más lo van a entender, pero de la misma forma nos dice, digamos, aquí con la evolución buscan el tratamiento al tercer día. Como les digo, todos los tratamientos están al primer día, al segundo día, al tercer día. ¿Por qué aquí tenemos 0%? ¿No? ¿Por qué aquí no tenemos nada de cota? ¿Por qué es el 0%? ¿Qué hemos evaluado aquí? La gravedad. La disminución de la gravedad, pero ¿cuándo? En la primer tratamiento, Eso, al primer día. ¿Y aquí qué estamos valorando? menor a 2 días. No, la evolución en aquellos que ya han entrado al hospital, en aquellos que ya están hospitalizados, que al primer día no han recibido el tratamiento, no han funcionado y se han quedado. Ya, eso significa, eso han mantenido. Entonces buscan al segundo día cuántos se han quedado, al tercer día cuántos se han quedado, y eso es lo que ha acotado. Esos Por eso no hay porcentajes yo se nada. los voy a llenar. Por eso no hay Claro, por eso nada. no hay nada. En Ay, menor de 2 días no hay nada, porque ya sabemos que el 75%, la media de un 75% y un promedio de 65% en todos nuestros artículos nos dice que sí disminuye en el primer día. O sea, sí hay una estancia menor, sí aumenta su saturación de oxígeno al primer día, pero por eso no lo hemos valorado aquí. ¿Ya? Hemos valorado los que se han quedado 2 a 4 días, más de 4 días, porque hay pacientes, como les digo, que se han quedado hasta 12. ¿No ve? Y de la misma forma, entonces aquí ha sacado lo mismo, la moda. Nos dice, el valor que más se ha repetido en todos es que han estado con un tratamiento de 2 a 4 días. ¿Ya? Entonces, esa es una evolución moderada porque está dentro de lo normal. Está dentro del estándar de estancia hospitalaria, está dentro del estándar de disminución de gravedad, ¿no? Entonces, hay una evolución. Hay una evolución que va de moderada a buena, ¿no ve? Que puede ir del día 4 al día 2 al día 1, ¿no ve? En cambio, los con una solución hipertónica nos dice que va de moderado a grave o a lento, a una evolución lenta, a una evolución desfavorable, una mala evolución. Pero en cambio, con hipertónica va de moderada en un 40%, en un 100%, digamos, ¿no? De los que han sido tratados más de 3 días, y en un 65% aquellos que han sido tratados el primer día. ¿Ya? Hasta está bono. Nota bono. es- Es lo mismo aquí, si les dice la grafiquita, los colorcitos. El naranja siempre lo normal. Y aquí, ¿por qué no hay azul? Porque ya hemos valorado en la disminución de la gravedad. La comparación estadística, esto ya es un poquito más de lo que se lo lean, de los indicadores, es sobre esto, ¿no? De cómo hemos hecho esa comparación, de que este ha disminuido tantas horas, de que este ha disminuido tanto, y luego hemos acotado, digamos, eso es, ¿no es? Hemos acotado, hemos sacado frecuencias y hemos porcentuado. Y esos porcentuados nos han dado un resultado total de nuestros 5 artículos. Nuestros 5 artículos es nuestra población total, entonces eso equivale al 100%. No tenemos por eso, no hemos tenido que sacar por eso índice de confianza, ¿no? Porque no tenemos muestra. Para sacar índice de confianza hay que sacar muestra. Los resultados obtenidos, el indicador de estancia hospitalaria, el tiempo de internación, un 33% demuestra que la aplicación de solución salina hipertónica es más eficiente en la reducción de la estancia hospitalaria
con relación a la fisiológica. En el indicador de gravedad se aprecia que se ha reducido en un 65% el score de gravedad durante el proceso de hospitalización con el uso de administración de hipertónica, lo que les había dicho. El indicador de evolución se aprecia una aceleración de la respuesta de los pacientes sometidos al tratamiento con hipertónica en un 60%. Este hecho se manifiesta en una mayor efectividad en la administración de la solución hipertónica, de la solución fisiológica, esto es al primer día. En el estudio dice, nos permite apreciar la efectividad de la solución salina hipertónica sobre la fisiológica, por lo que la hipótesis planteada que se debe verificar de forma positiva, dando el paso al planteamiento de nuevas perspectivas para futuras investigaciones parametrizadas de forma homogénea para validar estos datos a partir de un nuevo estudio experimental. ¿Qué quiere decir? Que miren, nos han hecho un chenco, ¿no? Notan, nos han hecho, y si van a leer los artículos, tal vez un poquito van a sudar como yo he sudado, y van a ver que es un chenco, ¿no? Que puta, te tira por aquí, por allá, cosas por aquí, por allá, y vos eres de puta. Ya, entonces, y eso va en una de nuestras conclusiones, de nuestras recomendaciones, ¿no? Que hagan eso, que homogenicen, más o menos en todo eso va. Entonces dice que como primera conclusión se determinó los elementos teóricos que sustentan el estudio de la administración de las soluciones para la reducción de la gravedad de la estancia hospitalaria y evolución de los lactantes con bronquiolitis aguda. ¿Esto mediante qué? Nuestro marco teórico, ¿no es? También se han determinado los indicadores de medición o nuestras variables mediante un cuadro de variables que está en nuestro anexo 2. Esto también nos ha permitido indicar, como les había dicho, la sintomatología o gravedad clínica, la escala de Woods-Donnez modificada por Ferris, que va de grave, moderada a leve. La estancia hospitalaria, un estándar de 2 a 4 días, una media de 3.3 o 3.9, creo, eso ya tienen que verlo en el marco teórico. En la evaluación mediante ambos indicadores antes mencionados, ya sea favorable o desfavorable en los lactantes con bronquiolitis aguda, reflejados en un aumento de la saturación de oxígeno. ¿No es? Entonces, si aumenta, como les decía hace rato, si aumenta la saturación de oxígeno, también va a disminuir las horas de estancia hospitalaria, también va a disminuir, eso significa que está disminuyendo la obstrucción o la sintomatología, ¿ya? Se determinó estadísticamente la eficacia de la solución hipertónica al 3% versus al 0,9% en la disminución de la estancia hospitalaria del lactante con bronquiolitis aguda en forma comparativa en los diferentes estudios, donde se puede corroborar que existe una disminución significativa de los días de la estancia hospitalaria en aquellos lactantes manejados con la hipertónica en comparación a aquellos manejados con la hipertónica en un 60% de los artículos analizados. Se estableció una postura científica, estadística, académica sobre la eficacia de los efectos de la solución salina hipertónica al 3% versus la fisiológica en la reducción de la sintomatología en la evolución del lactante con bronquiolitis, donde se verifica que existe una disminución significativa de la gravedad clínica de los lactantes con bronquiolitis tratados o manejados con hipertónica en comparación a aquellos con la fisiológica en un promedio del 65% y con una media estadística del 0,75 de los artículos analizados. No se olviden que esto es de los artículos y esto es del total de su población, por si les preguntan, ¿ya? Después nos dice, se determinó la base de severidad y disminución de la estancia hospitalaria, que existe un efecto significativamente positivo en la evolución del lactante con bronquiolitis aguda, tratados con solución hipertónica. Sergio, esta media es 0,75, arriba igual había un promedio de 0,65 y aquí 65 es otro. No por eso. Cuando, aquí te lo voy a poner, lo que hacen es, digamos, 65%, ¿ya? Ah, no, acá no, ya, 65%. A esto se llama frecuencia relativa, ¿ya? Lo que hacen ellos, o lo que ha hecho, es borrarle este por ciento, ponerle una coma y agregarle un cero, ¿ya? Ahora, esto es lo que ha hecho. Por eso, como les decía hace rato, él ha puesto, por ejemplo, 0,14. 0 es 0,14, ha puesto 0, ¿cuánto era? 50, Ah, digamos, sí, ¿no? sí, ya Sí, entendí. ¿no Gracias. es? Exacto, a eso se refiere. Entonces, si le quitamos el cero, le devolvemos el por ciento, entonces sería 65%, ¿no es?
frecuencia absoluta, en frecuencia relativa 0,65 y así, ¿ya? Solamente cito. Entonces, esto de la media estadística, ¿no es? 75, entonces aquí